Mateo 24. El gran error sobre el arrebatamiento. Muchos han perdido la fe en el arrebatamiento prometido por Cristo porque han malinterpretado Mateo 24. ¿Eres uno de ellos? Vamos a hablar sobre una conversación importante. En el libro de Mateo capítulo 24 nos muestra una conversación que afectaría a toda la humanidad más de 2000 años después de haber ocurrido. El mismo relato está registrado en Marcos 13 y Lucas 21. En una visita al templo con Andrés, Jacobo, Juan y Pedro, el Señor Jesús les dijo que ese templo que tanto admiraban sería derribado sin dejar piedra sobre piedra. Era la segunda vez que el Señor aludía a esto, ya que en Lucas 19, 41 a 44 les había hablado de la destrucción de Jerusalén por no reconocer el tiempo de su visitación, que había sido profetizado en Daniel 9. Esta tremenda afirmación les debe haber conmovido mucho y les suscitó 3 preguntas que hoy día son de máxima actualidad para toda la humanidad. Aunque antes de ver las preguntas y sus respuestas, veamos el contexto en el que se hicieron. El contexto es tan importante como el texto. A raíz de que el Señor Jesús murió y luego resucitó enviando a seguir su Espíritu Santo, nació la Iglesia de Cristo. Es decir, la Iglesia está formada por ese conjunto de seres humanos que a lo largo de la historia desde entonces han creído en Jesucristo conforme establece la palabra y que por ello han sido hechos hijos de Dios. La Iglesia de Cristo era un misterio que le fue revelado a Pablo más de 2 décadas después de la conversación de la que vamos a hablar. Por lo tanto, los discípulos no tenían en mente la Iglesia en el momento de esa conversación, sino que su preocupación era el reino terrenal de Israel. Veamos a seguir algunas evidencias. En Hechos 1:6, el Señor está a punto de ascender al cielo y los discípulos todavía le están preguntando: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En Hechos 10, Dios le da una visión a Pedro que en esencia era un mandato de ir a predicar a los gentiles. Pero Pedro se negó y Dios pasó ese ministerio a Pablo. Esto nos muestra que Pedro, que era uno de los que estaba conversando con Cristo en el texto de Mateo 24, no tenía idea de que el Evangelio sería predicado a los gentiles y por ende no tenía idea de la existencia de la Iglesia. En ese momento Pedro ya había recibido al Espíritu Santo, pero aún no se daba cuenta de la Iglesia y lo que ella significaba. En el capítulo 15 de Hechos se nos relata el concilio de Jerusalén, y en él Pedro y los demás discípulos allí presentes se maravillaban de que los gentiles estuvieran siendo salvos y bautizados en el Espíritu Santo, al igual que los que habían creído de la nación de Israel. En ese concilio, llevado a cabo 20 años después de la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo, los discípulos todavía no entendían lo que era la Iglesia de Cristo. En 1 Corintios 15:51, Pablo dice que le fue revelado el misterio de la Iglesia. Eso fue escrito entre el año 55 y 57 después de Cristo, es decir, casi 5 años tras el concilio de Jerusalén y un cuarto de siglo después de la conversación entre el Señor y los discípulos relatada en Mateo 24. Volviendo al día de la conversación y su contexto, debemos considerar que los discípulos que allí estaban eran hombres hebreos, observantes de la ley y que esperaban al Mesías y la restauración de Israel. También sabían que faltaba por cumplirse la semana 70 de Daniel. Como nos pasa a todos los seres humanos, su mirada estaba puesta en ese momento cuando Roma dominaba Judea, los sacerdotes del templo eran nombrados según los intereses de Roma y no según la Torá, etc. Ellos sabían que el Mesías estaba a punto de irrumpir en su historia para cambiar todo. Hacía muy poco habían tenido la revelación de que Jesús era ese Mesías. Por lo tanto, cuando el Señor les dijo que el templo sería totalmente destruido, eso significaba para esos hombres que la era mosaica se acababa y empezaba la era mesiánica. Seguramente entendieron que se cumpliría la 70ª semana de Daniel en ese momento. Por lo tanto, su mente no estaba en una iglesia de la cual no tenían ni idea, sino en un contexto judío de restauración del judaísmo perdido. Tras resucitar, el Señor tuvo una conversación con los discípulos del camino de Emaús. En ella vemos que tras la resurrección todavía no habían entendido o creído que Jesús era el Mesías y que moriría pero resucitaría. Seguían en su mentalidad hebrea. En un momento de esa conversación expresan su tristeza y su decepción en cuanto a la expectativa frustrada diciendo: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
Eso está en Lucas 24:21. Por lo tanto, las preguntas que le hicieron los discípulos en el texto de Mateo 24 no tienen nada que ver con la Iglesia, sino que se centran en Israel, la era mesiánica y el fin de todas las cosas. Vamos ahora a prestar atención a las 3 preguntas. En ese marco de pensamiento, los discípulos le preguntan al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí se referían a la destrucción del templo y consecuente fin de la era mosaica e inicio de la mesiánica. La otra pregunta fue, ¿qué señal habrá de tu venida? La palabra empleada en este texto para su venida es parousia, que significa presencia física. Ellos sabían por las Escrituras que el Mesías vendría para gobernar. Dice el texto de Zacarías 14:4, por ejemplo, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En Malaquías vemos otra profecía de este mismo asunto que dice: Yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. En Isaías 9:5-7 leemos: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e injusticia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por lo tanto, ellos sabían que vendría el Mesías físicamente a implantar su reino en la tierra. La tercera pregunta fue, ¿y del fin del siglo? Una vez más, los discípulos, como judíos conocedores de la Taná, sabían que el fin de todas las cosas llegaría. El mismo Señor Jesús también les había hablado mucho de este asunto. En esta pregunta se usa la palabra 165 de Strong para definir siglo. Esa palabra en griego es aion, en español eón, y habla de una etapa de tiempo larga que se cierra. Es decir, se refería a lo que hoy día se conoce como el fin de los tiempos o el fin del mundo. Ahora vamos a ver las 3 respuestas. El Señor Jesús pasa entonces a contestar a las preguntas. En los versículos de 5-8, el Señor da una introducción que se conoce como señales pertinentes al principio de dolores. Esta palabra dolores se refiere específicamente a dolores de parto. Del versículo 9 al 14 habla del incremento del rechazo del mundo a Israel. Tengamos en cuenta que Israel había sido llamada a testificar de Jehová a las naciones, e Israel tiene la promesa de un reino en la tierra. En cuanto a perseverar hasta el fin, vemos en Apocalipsis 12 que Dios guardará al pueblo de Israel que lo busque, y por lo tanto el que persevera hasta el fin será salvo. La apostasía ha sido una constante en medio del pueblo de Israel, ya que muchos, cansados del estigma de pueblo elegido, se han desmarcado de la fe para esquivar la persecución, haciéndose parecidos a las demás naciones. Hoy día, en el mismo país de Israel, una gran parte de la población es totalmente indiferente a Jehová. Pasemos a la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Del versículo 15 al 20, el Señor habla de estas cosas, es decir, la destrucción del templo. Y dice así: Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Fijémonos que estas son instrucciones específicas para los judíos que vivían en Judea. Para que ocurriera esta situación, el templo debía estar en su sitio. La primera cosa a fijarnos es que se menciona la profecía dada por Daniel sobre la abominación desoladora, lo cual se cumplió en el año 70 después de Cristo. Como sabemos, Daniel fue un profeta que recibió un mensaje centrado en Israel exclusivamente. Si bien habló de situaciones que abarcarían toda la historia humana posterior a la recepción de la profecía, el eje central era lo que viviría Israel hasta la venida definitiva y última del Mesías. En el versículo 16 dice que los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando dice que oren para que la huida no sea en invierno, es porque en Israel cae al año la misma cantidad de lluvia que en Inglaterra, pero la diferencia es que en Inglaterra cae a lo largo de todo el año y en Israel lo hace en los meses de invierno, especialmente diciembre y enero. Eso complicaría mucho cualquier huida a los montes y encima con mujeres embarazadas y niños pequeños.
Evidentemente, la alusión al día de reposo, el sábado, también indica que esas advertencias eran para el pueblo judío, ya que el sábado es una señal de pacto entre Israel y Jehová. Los creyentes procedentes del mundo gentil no tenemos el mandato de guardar el sábado porque Jesús es nuestro reposo, según Hebreos. Lo que les dice el Señor en estos versículos es confirmación de lo que profetizó Jeremías. En el capítulo 30, versículos de 1 al 11, Jeremías profetiza el retorno del pueblo a la tierra tras la dispersión, lo terrible de la angustia de Jacob ante el día del Señor, el libramiento que el Señor dará a su pueblo, el hecho de que servirán a Jehová y el castigo justo que les aplicará. Todo ello es un reflejo del cumplimiento de la 70ª semana de Daniel. Mientras, la Iglesia habrá sido retirada de la tierra, siendo preservada de la ira de Dios, tal como dijo Pablo en Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 1:10 y el mismo Jesús en Apocalipsis 3:10. Y se ve el cumplimiento de ello en Apocalipsis 4 y 5. Veamos ahora la siguiente pregunta, que es: ¿qué señal habrá de tu venida? A partir del versículo 21 hasta el 28, el Señor da un panorama alertando a que no crean los falsos mesías. Hay que tener en cuenta que los judíos que esperan al Mesías lo anhelan ansiosamente y por ello estarán sujetos a ser engañados por falsos mesías. Por eso el Señor les alertó y les aclaró diciendo que su venida, parousia, sería como un relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, y que todo ojo lo vería. Les advirtió que no debían salir detrás de los que dijeran que estaban en el desierto o en el aposento. Este tiempo será muy difícil para el pueblo de Israel, ya que se trata de lo que la Biblia llama la angustia de Jacob. Si buscamos en Internet, veremos muchos vídeos de rabinos que hoy día hablan de este tiempo de la gran tribulación con relación a Israel. Ellos son conscientes de que ese tiempo será muy duro, que muchos sucumbirán, pero también saben que, como en el pasado, Jehová los guardará y al final el esperado Mesías vendrá e instaurará su reinado conforme profetizado por Isaías y tantos otros profetas. Estos rabinos a los que me refiero no creen que Jesús sea el Mesías. Es decir, son de los que esperan pasar por la gran tribulación, pero también saben que al final el Mesías se les revelará porque creen lo prometido en la Tanaj. Se les nota incluso una cierta expectación positiva porque llegue pronto ese momento. Lo que ellos creen está explicado en detalle en Apocalipsis 12, además de otras profecías a lo largo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la señal de su venida a la que se refieren será ese tiempo de gran tribulación por la que pasará Israel. La tercera pregunta era: ¿qué señal habría del fin del siglo? Como vimos, la palabra siglo en griego es eón, refiriéndose a un tiempo que acaba, en el cual se cierra una etapa larga y lo conocemos como el fin de los tiempos. El primer detalle de la respuesta es que en ese momento el Señor pasa de hablar de la gran tribulación, el tiempo previo a su venida, y luego explica lo siguiente, empezando por decir que lo que viene será inmediatamente después de la tribulación, partiendo del versículo 29. Lo primero que ocurre en ese día de su venida es que el firmamento será fuertemente alterado, para acto seguido aparecer la señal del Hijo del Hombre. Podemos encontrar un relato similar a este en Joel 2 y Zacarías 14, por ejemplo. ¿Hay alguna alusión sutil a la iglesia en este texto de Mateo 24? Vamos a ver. Al parecer, en el versículo 31 hace una sutil alusión a la iglesia y es cuando dice que en el momento en que Él viene, reúne a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, que sus escogidos, la iglesia, están en el cielo y de allí son reunidos para venir a la tierra con el Señor en el momento de enviar al lago de fuego a las dos bestias y a los que adoraron a la bestia. Acto seguido, inaugura su reino milenial. La palabra 3772 de Strong usada aquí es oranos, la cual conlleva la idea de elevación y se refiere a la morada de Dios. También implica felicidad, poder y eternidad. De todas formas, hay que tener en cuenta que la palabra escogidos se aplicó también a Israel en la mayor parte de los pasajes bíblicos. En Mateo 24 se menciona varias veces en el contexto que estamos hablando, referido al pueblo hebreo. Tengamos en cuenta que el Señor Jesús solo hizo alusión a la iglesia en un pasaje, en Mateo 16:18, donde dice que la fundamentaría en la fe de que Él es el Mesías. En Mateo 18:17, la versión española de Reina Valera usa la palabra iglesia, pero si vamos a Strong, veremos que esa palabra se refiere a congregación, que puede ser también una sinagoga.
es decir, se refiere a un conjunto de personas que se congregan juntas, pero no estaba hablando de su iglesia en concreto. Por lo tanto, es posible que en este capítulo de Mateo 24 no haya ni una sola alusión a la iglesia que se formaría después de esta conversación. Vamos a ver algunas pistas en cuanto al tiempo. ¿Podemos saber el año? Desde el versículo 32 hasta el 34, el Señor da una pista del tiempo en el que empezarían los eventos del final del siglo. Como dijimos, los discípulos conocían la profecía de Jeremías 30 y sabían que al final de los tiempos Dios reuniría al pueblo disperso por el mundo y les daría la tierra de Israel. En estos versículos el Señor Jesús habla de ello y da una importante pista sobre el tiempo en el que se daría la 70ª semana, determinando una generación a partir de que el Estado de Israel fuera restaurado. Sabemos que en noviembre de 1947 la ONU votó a favor de la creación del Estado de Israel y que el 14 de mayo de 1948 se proclamó la independencia del país. El Salmo 90:10 dice: «Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años». De ahí se podría deducir que la generación que vio nacer a Israel terminará los 80 años en 2028, fecha que, según palabras del Señor Jesús, ocurrirán todas estas cosas y se dará el cumplimiento de toda la semana 70 profetizada por Daniel. ¿Podemos saber el día y la hora? En el versículo 36 el Señor dice que el día y la hora nadie lo sabe. A día de hoy existe una dificultad grande para saber ciertas fechas debido a que los hebreos tienen más de un calendario. Además, el año jubilar es muy importante en este asunto, ya que en ese año los esclavos eran liberados, la tierra descansaba, etc. Dado que los judíos dejaron la práctica del jubileo durante muchos años, eso genera más dificultad para estar seguros de ser exactos. A esto debemos añadir que en Apocalipsis se nos revela que cuando empiece la gran tribulación ocurrirán varios eventos con los elementos del cielo, como que el sol y la luna dejarán de emitir luz durante un tercio del día y de la noche. Eso alterará gravemente las cosechas y la capacidad de contar los tiempos. Las personas estarán muy ocupadas en salvar sus vidas cada día porque entre la opresión del gobierno del anticristo y los juicios de Dios, el día a día será muy alterado. Muchos vivirán tratando de sobrevivir a ese día sin preocuparse siquiera de en qué fecha están. Además, muchos habrán aceptado la marca de la bestia y por ello no se preocuparán en el cumplimiento de los tiempos. En una alusión clara a su venida para toda la humanidad al final de la gran tribulación, el Señor Jesús pregunta en Lucas 18:8: «¿Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra?». Evidentemente, por el contexto, la respuesta es no. Ese tal vez sea el motivo por el cual nadie sabrá el día ni la hora en la que el Señor Jesús aparezca al final de la gran tribulación. Vamos a ver la expresión «como ladrón en la noche». En 2 de Pedro 3:10 leemos: «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Al hacer alusión a lo que ocurrirá con los elementos del cielo que acompañarán la venida del Señor, está siendo muy claro en a qué día se refiere. Habla de ese día en el que todo ojo lo verá, que está profetizado también en Joel 2, Zacarías 14, por ejemplo. Hablando a los hermanos de Tesalónica, Pablo dice lo siguiente en 1 Tesalonicenses 5:2: «Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche». Es decir, que claramente la alusión al día que se dará como ladrón en la noche es el día del Señor, el que comúnmente se conoce como la segunda venida. Esta expresión de ladrón en la noche alude a un dicho hebreo que se refería a que a veces el sumo sacerdote se acercaba al templo por la noche con una tea encendida para ver si los levitas dormían o vigilaban. Al encontrar a uno dormido le prendía fuego a la ropa y el levita era así avergonzado por haber sido pillado sin cumplir con su función. En ese momento se llamaba al sumo sacerdote el ladrón en la noche. En Mateo 24, 42 a 43 dice: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa». En el siguiente tramo de versículos, desde el 45 al 51, explica que así hará con los siervos que no estén vigilando en este tiempo y no estén trabajando en los intereses del reino. Su fin será la condenación eterna.
En resumidas cuentas, cuando se dice que el día y la hora nadie sabe, no dice nada con relación al año. Cuando se dice que no se sabe por qué vendrá como ladrón en la noche, alude al día del Señor y no al arrebatamiento. Volviendo a 1 Tesalonicenses 5, vemos que Pablo señala que lo que está llamando día del Señor es el que se conoce que vendrá como ladrón en la noche. El texto que sigue al que citamos dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni las tinieblas. Pablo deja claro que los hijos de Dios vivimos en luz y por ello debemos estar atentos a los tiempos, ya que Dios nos revela sus planes. Así que el día del Señor, que vendrá como ladrón al final de la gran tribulación, no debe sorprender a los que conocemos a Dios. Pasemos ahora a otra expresión que usa el Señor en Mateo 24 en su respuesta. Dice que será como en los días de Noé. En los versículos 37 a 39 de Mateo 24, el Señor alude a esos días de Noé. Esa es una indicación más de que Mateo 24 es exclusivamente para el pueblo de Israel y no para la Iglesia. En los días de Noé hubo 3 tipos de personas. 1. Enoc, que caminaba con Dios y fue arrebatado por Dios antes de que fuera derramado el juicio del diluvio sobre la humanidad. Lo podemos leer en Génesis 5:24 y Hebreos 11:5. 2. Noé y su familia, que fueron preservados durante el juicio. Génesis 7:23. Así como Israel lo será, según Jeremías 30 y Apocalipsis 12, por ejemplo. 3. Los incrédulos, que no creyeron que venía el juicio y fueron erradicados, como serán todos los que reciban la marca y adoren a la bestia. Serán echados al lago de fuego con las 2 bestias. Apocalipsis 19:20. No entraremos a analizar cada detalle de lo que significan los días de Noé en comparación con los días del fin de los tiempos, porque no es el objeto de este estudio. Lo evidente en esta alusión a los días de Noé, una vez más, es que el Señor Jesús está hablando a los judíos. Veamos ahora los llevados y los dejados. En los versículos 41 y 42, el Señor habla de que 2 estarán juntos en una cama o moliendo y uno será llevado y otro dejado. Mucha gente interpreta que ahí se da el arrebatamiento, pero eso es erróneo, porque como hemos estado viendo, Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia. Además, en el contexto inmediato se está hablando de la gran tribulación. Veamos pues quiénes son los llevados y los dejados. En el capítulo 13 de Mateo, el Señor Jesús habla sobre el trigo y la cizaña, parábola que luego detalla a los discípulos. Básicamente, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el Señor Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos de Dios. La cizaña son los hijos del malo y los segadores son los ángeles. El Señor explica que el destino final de la cizaña es el fuego y dice que la siega de la cizaña será al final del siglo o fin de los tiempos que venimos estudiando. Los falsos creyentes o cizaña serán recogidos en su reino y echados al horno de fuego, puesto que sirven de piedra de tropiezo y eso es muy grave para el Señor. En ese momento se verá la diferencia entre el trigo y la cizaña. Eso concuerda con la profecía dada en Malaquías 3, 16 a 18, que dice: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Por cierto, claramente se habla del pueblo hebreo en esta profecía de Malaquías. Veamos ahora el final de la historia de los llevados y los dejados de Mateo 24. En Apocalipsis 14, del 4 al 19, se relata cómo el Señor estará en una nube blanca y dará órdenes a un ángel para que ciegue la tierra porque la mies está madura, enviando también a otro ángel que tenía poder sobre el fuego para vendimiar la viña y echar las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Así pues, este texto tiene que ver con la separación entre el trigo y la cizaña. Conclusión de todo ello. En resumidas cuentas, el capítulo 24 de Mateo no tiene nada que ver con la Iglesia, sino que trata del cambio de la era mosaica a la mesiánica, del fin de todas las cosas y de la venida del Señor que concluirá la semana 70 de Daniel revelada a Israel.
Mateo 24 tampoco habla de la gran tribulación en detalle, sino que habla de las señales previas y luego da una panorámica de situaciones que preceden a su venida, alerta sobre evitar engaños con falsos mesías y habla del día de la venida del Señor para inaugurar su reino milenial, dejando el detalle de la gran tribulación y cumplimiento de la 70ª semana de Daniel para el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, Mateo 24 y 25 tienen que ver con unos hombres judíos hablando con su Mesías judío sobre el futuro de Israel, y no es parámetro para afirmar que la Iglesia pasará por la gran tribulación, sino todo lo contrario. Por ello, animo a todos los que habían pensado que la Iglesia pasaría por la gran tribulación con base a Mateo 24 a que estudien todo esto a fondo pidiéndole al Espíritu Santo revelación y confirmación de lo que dice este vídeo. Esto es importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y no creer en Cristo es muy grave. Pablo dijo que nos alentáramos unos a otros con la esperanza del arrebatamiento de la Iglesia antes del derramar de la ira de Dios sobre los incrédulos. Si perdemos esta esperanza, puede que acabemos perdiendo también la salvación, puesto que pasar por la gran tribulación no será nada fácil si no eres parte de ese remanente de Israel que andará con Dios, y nadie puede estar seguro de poder soportar la gran tribulación. Alentémonos pues con la promesa del Señor Jesús a su Iglesia. Él dijo así en Juan 14, 3 y 4. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que el Señor os bendiga.